América Latina tiene inmensos recursos naturales e inmensos recursos humanos. Não se puede hablar de cambio sin un cambio cultural. Trabalhar muito, muita democracia, muita paz. Creo que esta es una América parturienta y que está construyendo cosas. Depende de nosotros y no solo del gobierno, ¿no? Depende también de la lucha que den los pueblos. Yo creo que América Latina necesita hechos y políticas contundentes por parte de quienes tenemos responsabilidades de gobierno. Creo que la democracia se construye día a día. Creo que esa integración debe enfrentar los problemas comunes y dar respuestas rápidas a esos problemas. La complementariedad entre presidentes, entre gobiernos de Latinoamérica va a ser importantísimo para consolidar este proceso de cambio en Latinoamérica. No hay la menor duda de que en toda esta estrategia general que les viene impuesta a ellos desde arriba, desde el norte, este camino de violencia no hace otra cosa que tratar de justificar una intervención internacional, que al fin y al cabo responde a los intereses de la riqueza de Venezuela y de alguna manera viabilizar gobiernos títeres que le puedan volver a retomar la hegemonía que durante tantos años tuvieron sobre los recursos venezolanos. Yo soy un convencido de que el país no va a volver atrás. La sociedad venezolana, más allá de estas circunstancias, en estos últimos 20 años, ha venido solidificando una conciencia política soberana, y que estas expresiones de estos grupos minoritarios que se están dando con mucha violencia y que desde los medios tratan de afirmar como que si en Venezuela nos estuviéramos matando todos, no es otra cosa que esa estrategia para tratar la intención. Yo creo que hay dos elementos que fácilmente identifican que la intención es esa. Uno, tratar de llevar a los organismos internacionales sobre la base de la, entre comillas, insostenibilidad de la paz en Venezuela, y el otro término que están utilizando con ese objetivo del intervencionismo internacional es el tema de la ayuda humanitaria. Eso hay que denunciarlo. Esos son dos términos que no hacen otra cosa que tratar de colocar en bandeja la posibilidad de ese intervencionismo internacional. Venezuela seguirá respondiendo y nuestro gobierno seguirá respondiendo en cada uno de los foros multilaterales su posición. Y no solamente seguirá defendiendo su posición, sino que confrontará en términos de argumentos fehacientes y de la verdad cada uno de esos ataques o confabulaciones que se pudieran dar en organismos multilaterales. Por una razón sencilla, estamos actuando con la verdad. Estamos siendo víctimas de una gran manipulación internacional que yo me atrevería a decir que es la única que oxigena a esa oposición internamente en Venezuela. Eso es muy fácil hacerlo, porque al fin y al cabo los muertos están allá. A veces hasta irresponsable. Esos apoyos incondicionales que a veces se dan sin medir el nivel de conflictividad que eso genera en un país que lo tenemos a distancia. Entonces, el Estado venezolano, el gobierno bolivariano, seguirá dando esa gran batalla. Y estamos seguros que más temprano que tarde, la verdad se impondrá por encima de esa gran y arbitraria manipulación que se está haciendo a nivel internacional. Que a veces creen que tienen impacto en Venezuela o lo interno. Resulta que es al revés. No tienen impacto en lo interno de Venezuela. Tiene impacto solamente en los niveles de agresividad que potencia en esos grupos criminales que están enquistados en cada uno
de esos lugares donde está la violencia. Esa es la realidad. Pero en el resto del segmento venezolano, chavista o no chavista, esa injerencia desde afuera genera más bien rechazo. No le están haciendo ningún favor a la oposición. Solamente están alimentando condiciones para que esos grupos de bandas y que violentos que están ahí se sigan alimentando y usufructuando económicamente, porque seguramente son tarifados. Y exacerban mucho más el odio. Ustedes no se han dado cuenta de un pequeñito detalle, un aparente detalle chiquitico, pero es grandote. El tema de las redes sociales en Venezuela está muy distante de cómo las redes sociales promulgan la violencia en el exterior. Esos ataques de redes, en las redes, es mucho mayor en el exterior que en el propio Venezuela. Estoy hablando proporcionalmente, por supuesto, dependiendo. Esa es una demostración palpable de que esa estrategia hay que derrotarla. Y tendrá de alguna manera que privar en esos organismos multilaterales. Más temprano que tarde va a privar la verdad. Y va a privar la racionalidad política para que los venezolanos tengamos la posibilidad nosotros, sin intervención de afuera, encontrar el camino de la convivencia pacífica, del diálogo, de la relación, de la interrelación, de tener interlocutores válidos en cada uno de los sectores de esa sociedad, válidos de verdad, no gente que tenga secuestrado segmentos de esa sociedad, que es lo que hoy está pasando. Capos que tienen secuestrados segmentos de la sociedad. Yo estoy seguro que hoy mucha gente, aún contraria, que pudiera no estar de acuerdo o que en todo caso pudiera tener críticas al chavismo, hay muchas personas que les cuesta expresarse por el nivel de terror que sienten de estos grupos vandálicos que están actuando en Venezuela. Embajador, usted mencionó que fue amenazado por las redes por 4 personas y dijo que 2 son del sector público, funcionarios argentinos. Son venezolanos trabajando en sectores públicos. ¿Pero son de aquí de Argentina? Son venezolanos de sectores públicos de aquí de Argentina. ¿Se puede identificar a esas personas? No, porque eso casualmente va a la denuncia. Voy a hacer la denuncia formal. Carlos, usted mencionaba antes la intervención del Vaticano en el intento de diálogo. Y justamente hace unos poquitos días el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, que es un hombre que conoce muy bien a Venezuela, que además es el miembro del Papa, dijo que desde su punto de vista la solución para Venezuela es una convocatoria de elecciones. ¿Cómo ven ustedes cuál es la visión del gobierno sobre esta declaración? Sobre todo teniendo en cuenta que el Vaticano es un actor que hasta ahora es respetado por el gobierno. Sí. Fíjate, más allá de lo expresado por Parolin, secretario de Estado, el tema de elecciones, en ningún momento Venezuela no ve o niega la posibilidad de elecciones. Lo que pasa es que todo eso tiene que darse en un contexto de desenvolvimiento normal. Nosotros tenemos unas elecciones vencidas, que es la de gobernadores. Bueno, seguramente hay un poder electoral que verá las condiciones para quedar. Se vencen las de alcalde. Lo que pasa es que cuando hablan de elecciones no tipifican. Y lo que están es buscando, ¿verdad?, que se den de manera anticipada
elecciones presidenciales. Eso no lo vamos a aceptar por una sencilla razón. No están vencidas. Aquí el tema pareciera ser especulativo de que el gobierno bolivariano no quiere elecciones. Es porque no identificamos qué tipo de elecciones. Aquí hay elecciones que están vencidas, se harán en su momento. Hay un poder electoral que tendrá la capacidad de convocar en su momento. Lo que pasa es que detrás de esa expresión elecciones, pareciera ser que se busca querer meter en el saco elecciones que son vencidas, y eso es antidemocrático. Aquí hubo un pueblo que se manifestó por un periodo constitucional del compañero Nicolás Maduro. Y ese periodo tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse. Porque entonces es un irrespeto al voto individual y colectivo de una sociedad. Ahí es donde está la diferencia. Entonces muchas veces esas especulaciones de dichos muy puntuales a veces dan margen para muchas interpretaciones. Pero aquí estamos hablando claro. El gobierno tiene plena conciencia que hay de gobernadores vencidos por condicionamiento de estas mismas condiciones que no se han dado. Porque cuando se llama de elecciones, dicen, no las queremos. Es casi que una interlocución con niños caprichosos. Esa es la realidad. Yo quería hacerle una pregunta al doctor Buenabad, que es especialista en el tema. Digamos, ¿cuál es el rol que están jugando las corporaciones mediáticas de Argentina en el intento de golpe, digamos, colaborando para el intento de golpe que se está dando en Venezuela? Para explicar eso con un escenario muy concreto, acabamos de oír de voz directa del presidente Maduro en la reunión que tuvimos con la Comisión Presidencial para la Constituyente. La expresión era así: todos estos acontecimientos que vimos ahora, de violencia con personas que algunas no tenían nada que ver con los episodios y que perdieron la vida, más otras muchos eventos, se desarrollan en el 1% del territorio nacional. Si se midiera los metros cuadrados en los que hay actividades violentas, corresponde eso al 1% de todo el territorio de Venezuela. ¿Cómo es posible que algo que ocurre en el 1% del territorio tenga la repercusión mundial mediática que está teniendo? Bueno, porque hay un plan orquestado, obviamente, porque hay un plan cóndor mediático en el que la articulación de las cadenas transnacionales de comunicación, por ejemplo, anoche veía Deutsche Welle, ¿no? la televisora alemana, que presentaba la noticia de que el presidente Nicolás Maduro declara una situación de, ¿cómo llaman esto? De excepción, ¿no? Un estado de excepción, y que con eso se anulaba un conjunto de derechos ciudadanos, etc. Un estado que, por cierto, era más que la ratificación de una determinación tomada hace ya algún tiempo, 6 meses, y que se ratifica sin violarle sus derechos a ningún ciudadano. De todo caso... Pero además es una medida económica, ¿no? Estamos hablando de dos cosas distintas. Sí. Y acá en Argentina también pasó, No por obstante, eso la pregunta. Esa misma noticia, redactada casi idénticamente, la vi minutos después en Televisa de México y la vi directamente en el grupo, en la radio Mitre de Argentina, la escuché casi dicha con las mismas palabras. C5N la repitió. Es decir, esta guerra mediática ellos tienen dos grandes conquistas en esta guerra mediática: el don de la ubicuidad, es decir, son capaces de atacar en todos lugares de manera simultánea, y el don de la velocidad, que es que lo que se les ocurre en este rato en la mesa de redacción, en unos cuantos minutos ya está pues instalado como si eso fuese una verdad. Pero se necesita una articulación territorial para que eso sea posible. Y el escenario de esta guerra en el territorio es un tipo con una bomba molotov rodeado por 20 cámaras fotográficas, ¿no? La proporción más o menos es esa. Un pequeño episodio de un 1% rodeado por un centenar de medios operando sobre esto. Destaca en esta operación mediática directamente la televisora CNN, que ha tomado una participación directa con una lógica muy agresiva de lo que en Argentina se llama
periodismo de guerra, según lo declaró el jefe de redacción del Grupo Clarín, lo que aquí se llama periodismo de guerra, cosa que por cierto tampoco hemos denunciado todavía. Falta hacer mucho trabajo de protesta colectiva de la prensa organizada, de la prensa decente, para que tengamos un escenario ético para analizar por qué rayos se desarrolla periodismo de guerra contra una presidenta en condiciones de legitimidad democrática. Pero esa misma lógica de periodismo de guerra es la que estamos viendo ahora desplegada por CNN en una coordinación sistemática, directa y milimétrica con el Grupo Clarín, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica? Una lógica de, uno, negarse a todo diálogo, cerrar la compuerta y la posibilidad a que haya discusión democrática y política abierta, y la lógica, la inducción directa, sistemática y profunda de que a Maduro hay que echarlo como de lugar, que Maduro están haciendo de Maduro un Gaddafi, están haciendo de Maduro una víctima que quieren linchar en la plaza pública de sus propios medios, están produciendo una situación, ya hay una preocupación por procesos de balcanización nuevos en el continente, porque hay toda una lógica de la intervención norteamericana en el territorio, y porque también hay que decir, los grupos de Miami están hoy ensoberbecidos financiando junto con Santos y junto con el movimiento paramilitar colombiano que se está cada día financiando más y entrenando más, recibiendo el tráfico de armas que llega de Israel y toda esta operación, ¿no? De modo que la caracterización me parece necesaria y urgente es de una situación de guerra mediática que acompaña, por supuesto, a la guerra económica que se está desarrollando ahí, en términos de desarrollar falsedades. ¿Hay crisis económica en Venezuela? No. Están demostrados, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en Venezuela en los años recientes es así, hacia arriba. La tasa de crecimiento, además del Producto Interno Bruto, de su distribución per cápita a nivel nacional, ha crecido de una manera impresionante. Hay condiciones de desarrollo de beneficios sociales para el país que no corresponden de ninguna manera a una crisis humanitaria, ni a una crisis social, ni económica. Ahí hay condiciones de salud, de asistencia educativa, de vivienda, por ejemplo, ¿no? que son únicas en América Latina. No correspondería de ninguna forma a ese diagnóstico. Y sí hay un síntoma inducido y manipulado de alta inflación que producen ellos justamente para golpear el estado de ánimo de la gente como parte de la guerra económica. Por cierto, de esa guerra económica y del aspecto específico de la inflación han hecho, por supuesto, carne para sus estrategias mediáticas más abiertas, más publicitadas. Yo digo que el resumen hoy es que, como lo planteó directamente el presidente Nicolás Maduro hace horas que estuvimos ahí, dijo así textual: llueva, truene o relampaguee, aquí habrá elecciones, ¿no? Nosotros hemos ido, y estaba ahí el presidente de la comisión, Elías Jawa, hemos ido a esta puerta de ellos, a tocarles, a decirles: aquí está la invitación para que se sienten y dialoguemos. Que el único lugar posible, racional, es sentarse, hablar, plantear el disenso, plantear opciones de consenso, plantear lo que sea, pero hay que pacificar esta situación. No hay camino por esta ruta irracional. Pero de eso no se escucha una palabra, ¿no? De eso no se habla. Y esta es parte de lo que tenemos que encarar. Me parece que nuestra responsabilidad como hermanos de Venezuela, como seguidores de este proceso magnífico que a tanto nos ha dado tanto, es entender que esa lucha no es solamente de venezolanos, ¿no? Que aquí hay un carácter internacionalista de esta batalla en la que nos cuesta a todo un continente, que no es un problema exclusivo de cabotaje, que no es un odio entre pandillas contra Nicolás Maduro, que esto no se puede hacer ese reduccionismo, aunque los medios estén trabajando en esa línea, que aquí hay una afrenta contra todo un continente y que lo que ahí pase va a ser muy costoso para toda la región. De modo que sí es hora de que los argentinos, que han recibido
lo que han recibido de Venezuela a manos llenas, fraternalmente, solidariamente, en los momentos más crudos y duros de Argentina. Venezuela fue hermana, firme y fiel, ayudando a resolver las cosas más crudas y duras, difíciles de un país como Argentina, como este gran país. Es hora de que este pueblo se levante y diga, aquí está mi voz también en correspondencia con eso. Es hora de que México, es hora de que Venezuela, que el Petrocaribe, que están los compañeros ya activados también, solidarizando. Es hora de que el pueblo colombiano, que tanto le debe al pueblo venezolano, tantos hermanos colombianos que viven en Venezuela han sido legitimados y dignificados ahí. Es hora de que Bolivia, es hora de que Nicaragua, es hora de que todo el continente pase de una manera más decidida, más firme, con más carácter, con más firmeza, a decirle no a esta brutalidad, a esta barbarie. Yo quería decir algo con respecto a esta temática, porque hace pocos días el general Vladimir Padrino, con documentos reales que coinciden además con las investigaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos Geopolíticos, establecía perfectamente la comunicación del Comando Sur por una parte con las dirigencias de la MUD, de Voluntad Popular, de los otros. Lo denunció claramente, es una fase de Freedom 2, que le llaman ahora, la que está caminando, y está clarísimo porque hay documentos que ya han levantado un montón de organismos de este tipo del que les mencioné, sobre la temática de que esa guerra va dirigida desde Washington por dos corrientes. Por una parte, la parte militar la están activando el Comando Sur, está reconocido, está el documento firme y usted lo escuchó a Vladimir Padrino cuando lo denunció, pero también venía de otras denuncias de otros organismos coincidiendo con lo que él dijo. Entonces, en la parte política, la OEA ha tomado una posición donde un secretario general de la OEA, como nunca en la historia, siempre fueron más diplomáticos, más disimulados, pero nunca tan abiertamente como esta situación. Entonces, frente a esto, hay una denuncia de la instancia que están llamando ahora, la oposición está llamando a los militares venezolanos a dar un golpe militar abiertamente. Esto lo hemos recogido estos días. Y otra, que prepararía Estados Unidos una especie de acción militar multilateral, es decir, que colaborara a Colombia, diríamos, que ayudaran a una intervención militar en todo caso, que fuera así, medio multilateral. Bueno, yo creo que también hay que explicar abiertamente, teniendo todos esos documentos, cuál es la importancia que tiene el papel de Estados Unidos, claramente con documentación precisa en esta situación. Y el hecho de que quieren que Venezuela para Estados Unidos representa que se cae Venezuela, así como una especie de juego, va a caer todo el resto de América Latina en el proyecto que ellos han trazado. Entonces, frente a eso, hay posiciones tomadas claramente, ya está previsto que puedan intentar incluso una intervención de este tipo o una intervención paramilitar tipo de lo que se hicieron en Libia o que se hicieron en Siria a través de Colombia. ¿Hay una previsión frente a toda esta situación? Gracias. Vamos a la borde que parte del en primer lugar, el testimonio de que la voluntad de diálogo no está de parte de la oposición. La Sur aprobó por unanimidad constituir una comisión que visite Venezuela, votada por la oposición venezolana, en su unanimidad contenía a la oposición venezolana. Esa comisión no quiso ser atendida por la Asamblea Nacional, ¿no? Ahí uno empieza a mezclar impresiones con opiniones. La impresión es que los duros están conduciendo a la oposición
y arrastran a algunos que sí quisieran dialogar y quisieran votar, ¿no? Porque lo que se está llamando es a elecciones para una constituyente. Lo que reclama el Vaticano es justamente lo que Maduro acaba de decir el 1 de mayo que va a suceder. Pero la oposición se plantea digamos, la derecha, la que conduce la oposición, es solamente la renuncia de Maduro. Entonces, diálogo no, la conferencia episcopal no quiere dialogar, elecciones a gobernador que ha solicitado no, que renuncie primero Maduro, constitución no, que renuncie Maduro. Entonces, para restituir, ¿no? Acá la posverdad y todo este complejo, para restituir la institución democrática tiene que renunciar el presidente que fue electo democráticamente. Entonces, ¿por qué debería renunciar Maduro? ¿No? Es decir, antes de ver por qué la oposición lo hace o si están los Estados Unidos atrás, vayamos al nudo de la pregunta. ¿Por qué tiene que renunciar Maduro? ¿Por qué? ¿Cuál sería el motivo de alguien electo que tiene 2 años más de mandato renuncie? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Henry Ramos Alum lo dijo el Claro. primer día que subió en la asamblea, que a fin de año tenía que estar Maduro. Cuando asume la asamblea, le da 6 meses para que renuncie. ¿Por qué tiene que renunciar Maduro? La situación económica es caótica. Justamente la situación económica se está estabilizando y ha mejorado, ¿no? Todavía con dificultades, pero el gobierno ha impulsado los comités locales de abastecimiento y producción, que le otorga con precios de 11.000 bolívares, un sueldo de 200.000 que ganaría un trabajador, el alimento para la familia de 15 días, ¿no? Son 6 millones de hogares que le llega con eso. Entonces la situación económica no, aparentemente sería que con el aumento del precio del petróleo y con las CLAP se estaría solucionando eso. Entonces, ¿cuál sería el otro motivo? Está claro que la violencia está generada porque si el ejército, digamos, si los uniformados quisieran imponer violencia, hacen como hacen los chilenos. Uniformados realmente reprimen. Vos te das cuenta cuando un Estado quiere reprimir. No tiene que pasar un motoquero, digamos, con casco y tirar un tiro. Si el Estado quiere sentir que se reprime, lo hace. Y entonces no hay armas de fuego, ni siquiera las que tienen balas de goma, para evitar la tentación que alguno le mete un plomo, como pasó acá en el indoamericano, dentro de la bala de goma, ¿no? Agua y gas, que es lo que está permitido. Entonces, represión no, situación económica no, se llama una constituyente. Como dice Estela, digo, acá hay que ser muy infantil para tratar de no ver la mano de los Estados Unidos. Porque si no se entiende que es un plan, es muy difícil explicar desde los hechos qué es lo que pasa en Venezuela. Entonces, no, porque pasó esto, no, hay un plan. Hay un plan que evidentemente es la destitución de Maduro, como lo fue llegar a la región a detener procesos populares. Es así. Entonces, a mí me parece que la reforma... El desabastecimiento es el mejor ejemplo. Entonces, falta alimentos. Y por otro lado, en el mercado negro están carísimos los alimentos. No, para, ¿cómo es? ¿Hay o no hay alimentos? Porque si no hay, no hay en ningún mercado, ni en el negro, ni en el blanco. Entonces, si hay en el mercado negro, y nadie le falta si tiene la suficiente plata, harina, la puede comprar en jabón, lo que quiera en el mercado negro, es porque alguien lo está sacando del mercado blanco. El mercado negro está abierto. Y lo está metiendo al mercado negro, para especular económicamente o para debilitar, digamos, el ánimo de la gente. No hay nada más irritante que no le falten las cosas cotidianas, la comida cotidiana, las cosas de higiene cotidiana. No hay nada más irritante, ¿no? Entonces, hay una guerra económica. Entonces, se llama a votar ante esta situación, que la oposición no quiere dialogar, que pide, comunica, digamos, que reclama la renuncia de Maduro, y esto yo lo he hablado con los parlamentarios. ¿Por qué quieren que renuncie Maduro? Que renuncie Maduro. ¿Por qué quieren que renuncie? No hay una explicación. Entonces, se llama a la asamblea. Yo quisiera agregar lo que dice Carlos, que como dice Bonabad, nos explicaron en la comisión presidencial por qué tiene autoridad el presidente solamente para convocar. Porque no solamente están los artículos, sino está el debate que se produjo en el 99 de por qué eran los que podían convocar. Puede hacerlo el presidente, puede hacerlo los tercios de la asamblea,
puedo ser el 15% del electorado, que sería el pueblo. Entonces, en la transmisión del debate posterior queda claro, porque hay varios constituyentes que polemizan entre sí y después resuelve el presidente. Queda claro no solamente en el artículo 347, sino en el debate que el presidente tiene que llamar. Entonces, sí, hay tres dudas que yo me llevaba ya cuando fui para tratar de, bueno, ser objetivo en el análisis de la situación, más allá de saber que es un plan de los norteamericanos. El primero era quién tenía autoridad para convocar, y efectivamente queda claro en el artículo 347 y en la explicación del debate y en el 392 que es el presidente solamente. Segundo, ¿lo tiene que poner a consideración? No, solamente con su convocatoria por decreto, vale. Y lo tercero, que hay una polémica allí, es cómo se eligen los potenciales 500 representantes, ¿no? Y entonces ahí hay una mezcla de democracia representativa con democracia participativa, que en mi opinión es un debate que hay que entrar, ¿no? Porque yo veo que solamente la democracia vale si es la del voto cada 2 años. Cualquier otra expresión donde el pueblo se manifieste no es democrática. Es decir, el que propone otra cosa que eso es antidemocrático. Cuando la democracia participativa es una categoría de la democracia. Está la representativa y está la democracia participativa. Entonces, hay que decir claro que de los 500 constituyentes, 250 se van a elegir por territorio, es decir, por voto, digamos, representativo, y hay 250 que tienen que ver con el rol que en la sociedad cumplen los ciudadanos. Entonces, los trabajadores van a tener una representación. Pero esto ¿por qué se hace? Para poder llevar a la asamblea el reclamo de los trabajadores. ¿No? Maduro nos explicaba, ¿no? Fernando, diciendo, él había sido constituyente en el 99, había sido elegido por Caracas. Entonces él tenía que llevar la voz de todo Caracas. ¿Y quién defiende el rol de los trabajadores? Todos y ninguno. Ya en el 99 hay una elección que es representativa, que tiene que ver con los indígenas. Que es participativa. Con los indígenas. Ahí da un debate Chávez, lo pierde y solamente puede incluir que en la constituyente del 99 haya 3 representantes solamente por ser, digamos, de los pueblos originarios. ¿No? Que sí que se acepte esa condición. Entonces, el debate es si es correcto, en mi opinión sí lo es, porque no es que se vota 2 veces, que era la otra duda. Se vota una vez por cada cargo. Entonces, el que está afiliado al sindicato, el que, digamos, trabaja, vota para elegir un representante de los trabajadores, que vaya a la asamblea a discutir la defensa de los derechos de los trabajadores. Los estudiantes elegirán el que va a defender el derecho de los estudiantes, los empresarios votarán equitativamente en la cantidad que son los de los empresarios y los pueblos originarios de los pueblos originarios. Entonces, no, y tampoco también se dice que no. Entonces, yo insisto, a mí me quedó muy claro en las comparaciones y en la presencia allí esta idea que solamente se quiere el derrocamiento de Maduro, y eso es lo que va a ocasionar. Bueno, si alguno quiere evitar la violencia, un anuncio anticipado de un presidente es lo menos recomendable para evitar la violencia, ¿no? Digamos. Y parece muy extraño que justamente en abril, con esto termino, cuando empezaba a mejorar la cosa, cuando el gobierno dice que va a llamar a elecciones de gobernador, que es la pendiente, y de alcaldes que se vienen, cuando empieza a mejorar la situación económica, se produce una reacción desmesurada, feroz, muy fuerte, que tiene que ver con lo violento, ¿no? Dejas agregar una cosa, que me parece a mí que fue uno de los puntos más sobresalientes en la reunión que tuvimos con la Comisión Presidencial. Un dato de reflexión que me parece necesario que no se nos olvide. El privilegio que tiene un país, que toma un país con base en su constitución para perfeccionar su constitución. La posibilidad real de que seamos testigos. Hay países que tienen constituciones que llevan 150 años sin haber sido tocadas. Hay países en los que la Constitución solamente la conocen unos cuantos abogados o unos cuantos diputados. Hay países en los que es intocable la Constitución. Es una especie de cárcel para los pueblos. Entonces Nicolás Maduro hizo una metáfora que a mí me pareció
extraordinaria y que esta es razón también de la locura que tiene hoy esa oposición, al darse cuenta de que hay un pueblo activo y que puede y que debe intervenir en su constitución, y que esa constitución, en lugar de ser una cárcel para su pueblo, sea una plataforma emancipadora, y que ese pueblo pueda, como es poder originario, intervenir en cómo se tiene que moldear el conjunto, lo que siempre llamamos nosotros el pacto social, cómo tiene que moldearse y manejarse sobre la base de los intereses sociales populares de las bases. Y que entonces eso permite que tengamos ahora, en ese conjunto de los 500 que van a ser elegidos, una representación de la clase obrera como nunca se vio, por ejemplo. Una representación del campesinado venezolano como nunca se vio. Un vigor en el que participan incluso los movimientos, si quieren llamarles, de personas con discapacidades o con capacidades diferentes, como se les quiera llamar, podrán también participar en ese proyecto de constitución que al final de cuentas es el referéndum de todos los referéndums. Es el espacio donde se condensa todas las posibilidades de intervenir para modificar el modelo y el concepto y la ruta que quiere elegir ese pueblo. Y dijo el presidente Maduro ahí dos cosas que a mí me parecen excepcionales y que hay que seguirlas y que hay que entenderlas porque nos va también a nosotros una oportunidad de aprendizaje enorme. Esa es la constituyente que va a resolver el modelo económico, que va a reformularlo, que va a poner las nuevas condiciones de la vida económica del país para saldar entre todos, para resolver entre todos, para sofocar entre todos la guerra económica. Esto me parece fundamental, sustancial. Y lo otro es que también va a discutir el modelo político que ha venido ejerciéndose en Venezuela para salir de una vez por todas de los resabios de la democracia burguesa y entrar a una democracia representativa y socialista de nuevo género. Y participativa, en la que de nuevo género, en la que de una vez y por todas se ponga el ejemplo de que eso es posible, de que está ahí y que es cuestión de que los pueblos hayan madurado el músculo político que se requiere para poder intervenir de esta forma. De modo que a mí me parece necesario quedarnos todos con la sensación potente y proactiva de que están pasando cosas magníficas en Venezuela, de que la gran idea de llamar a una constituyente no es darle la vuelta al problema, no, es abrir el espacio para que el problema se discuta entre todos y todos participen, y que a diferencia de lo que pintan estos medios, la perversión de esta guerra mediática, lo que ahí está ocurriendo es realmente un capítulo histórico que abre para el continente una etapa nueva. Me parece que hay que tenerlo bien claro, por más estrategias mediáticas de laboratorios de guerra psicológica tipo Durán Barba o tipo JJ Randón o todos estos laboratorios que ahora se han contratado para este ataque, por más que funcionen como funcionan para un sector, es verdad que lo que ahí se está diciendo hoy en términos de una constituyente que abre futuro, una constituyente del pueblo, va a ser una gran escuela para toda la región, y en eso hay que ser muy solidarios, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias.